a Jesucristo en su corazón por fe, y entonces no necesita hacer ninguna obra porque es gratis, como lo vamos a ver más adelante. La gracia de Dios está disponible de manera gratuita para toda persona. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es gratuita, lo vamos a detallar más adelante en las características de la gracia. Entonces, solo los que creen en Jesucristo pueden recibir los beneficios de la gracia de Dios, como lo dice más adelante allí Romanos 5:17. Pues si por las transgresiones de uno solo reinó la muerte, que es Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Se distingue de la misericordia porque esta es sobre todas sus obras, como dice el Salmo 145, verso 9. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Por eso se diferencia la gracia de la misericordia. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se usa más es misericordia en lugar de gracia. ¿Hay contradicción en la enseñanza de Santiago? Por supuesto que no. Algunos creyentes no quieren servir en la obra de Dios o al prójimo porque la salvación es por gracia, no por obras. Llegan a ese extremo. Santiago presenta las obras como testimonio de ser un creyente genuino. Ese es el resultado de una fe genuina. Va a dar, por supuesto, como resultado testimonio y buenas obras. Entonces, una fe viva produce buenas obras como fruto, un buen testimonio, pero estas buenas obras, no son la base para nuestra justificación. Únicamente somos justificados, salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. El Señor nos enseña también en Mateo 18 que de gracia recibiste, da de gracia. Eso es servir en la obra del Señor. Pero hay que aprender a diferenciarlo con la definición de Santiago, que Pablo lo observa, lo define antes del pecador ser salvo, y Santiago lo define después que la persona es salva con sus resultados, con su testimonio, con lo que hace, con el resultado de su salvación, de ser nueva criatura. Santiago 2, versículos 15 al 17 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces es parte de poner en práctica la fe, por supuesto, que decimos que profesamos, sobre todo con el prójimo, cuando la Biblia nos enseña que toda la ley, por ejemplo, se condensa, se concluye en amar a los unos a los otros como a sí mismo, amar a tu prójimo como a sí mismo. La gracia y sus características sería el cuarto punto. Tiene 3 características la gracia de Dios: es eterna, es gratuita y es condicional. Es eterna, según de Timoteo 1:9 dice Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Está hablando de la eternidad, por supuesto, que la gracia es eterna, Dios es eterno, su gracia es eterna. También vemos que la gracia no solamente se ha manifestado en el Nuevo Testamento, se ha manifestado también en el Antiguo Testamento, no hablando de eternidad, pero sí que se ha manifestado antes de la venida de Jesucristo. Siempre se ha manifestado en el ser humano y lo reseña en la Biblia, por ejemplo, en Génesis 16:8 con Noé, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios decidió exterminar a todo ser viviente y Noé halló gracia delante de Dios, que es como postrarse delante de Dios, humillarse delante de Dios, es ese favor inmerecido por Dios. También fue dado a Moisés.
Moisés en Éxodo 33, 12 al 14. Moisés le dice, bueno, ahora si he hallado gracia en tus ojos, guíanos, ayúdanos durante todo este caminar. Fue otorgada también a David en el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el Salmo 32 lo leímos también en el Salmo 51, como David agradece por el perdón de sus pecados, por haber sido limpiado, purificado con hisopo. Allí David, pues, después de su transgresión, su adulterio con Betsabé, escribe estos salmos, 32, 51. La gracia de Dios, entonces, su segunda característica es gratuita. Nadie la puede comprar o ganar, siendo justificados gratuitamente por su gracia, como dice Romanos 3:4. Y Efesios 2:8-9, que ya lo hemos leído, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es vosotros, pues el don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el medio es la fe. La gracia, lo que va por ese medio es la gracia de Dios. Es como explicarlo que no se ve, como el cable de electricidad. El medio es el cable y por dentro va la electricidad que no se ve. Sería la gracia, o en el agua, un tubo de agua, la tubería es el medio y lo que va por dentro de la tubería, el agua es la gracia. Es algo así, pues, haciendo una metáfora. Y por medio de la fe obtenemos entonces la gracia de Dios. Es un regalo de Dios, no se obtiene por obras, no se obtiene por servir más, se obtiene por medio de la fe. Como lo dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios es condicional, es la tercera característica, solo la reciben los que creen en el Señor Jesucristo. Esa es la condición. Romanos 5:17 en su parte dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Está condicionada a creer en el Señor Jesucristo y Él es el canal para recibir la gracia de Dios. El quinto punto es la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. La gracia de Dios se manifiesta en el Señor Jesucristo por Él y a través de Él. En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Durante el periodo de crecimiento del Señor Jesús, en Lucas capítulo 2, versículos 40 y 52, vemos que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Luego ya más adelante Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas. La gracia de Dios en la predicación y enseñanza de la palabra de Dios en Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, a pesar de que lo discriminaban porque lo menospreciaban, porque lo conocían, daban testimonio de las palabras de gracia que salían de su boca. Solo eso pues lo da Dios, como Pablo pide en muchas oportunidades que oren por él para que pueda predicar el evangelio conforme a la gracia de Dios. En Juan 1:16, allí siguiendo en capítulo 1 de Juan, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y eso lo da el Señor. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recordemos, no significa que en el Antiguo Testamento no se manifestó la gracia de Dios, claro que sí, ya lo vimos. En Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Él trajo la gracia y la verdad, vinieron con Jesucristo para otorgárnoslas a nosotros y recibir salvación y vida eterna. Así que la gracia de Dios fluye para sus hijos solo a través de Jesucristo, el mediador,
para que así como el pecado reinó en la muerte, así la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Dice Romanos 5:21. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Está hablando en el nivel o en el área espiritual, no está hablando en el área económica. Muchos toman este versículo para hablar de la prosperidad económica y se está refiriendo al nivel espiritual, no material. Por la riqueza de su gracia somos perdonados y salvos, como dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 2:7 y 8, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Tenemos por su gracia entrada al trono de la gracia, como ya lo leímos en Hebreos 4:16. Así que la gracia de Dios fluye a través de su Hijo Jesucristo, la fe que nosotros tengamos en Él, y de allí vendrá esa abundante gracia, las riquezas de su gracia sobre sus hijos. Algunos oran, Señor, aunque sea una gotita de tu gracia para servir y hacer tu trabajo suficiente. Lámina 13 dice, es el punto 6, la gracia de Dios en el Evangelio de la gracia. Para toda la humanidad, Jesucristo es el medio de salvación si cree, y el medio de juicio si rechaza el Evangelio de gracia, el cual es piedra de tropiezo para el judío, que se cree justo, y locura para el griego vano y filósofo, que es piedra de tropiezo. 1 Pedro 2:7 y 8 lo explica. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, está hablando el Salmo 118, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pablo da testimonio del Evangelio de la Gracia en varias oportunidades. Aquí, por ejemplo, en Hechos 20, en dos partes, en el versículo 24 y 32, da testimonio de ello. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Está hablando del Evangelio de la gracia de Dios. Es el Evangelio que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. El Evangelio de la gracia de Dios tiene poder para transformar a las personas, como lo dice Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, Pablo hablando, dando testimonio de él, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Allí reconoce Pablo haber sido lleno de la gracia de Dios, haber sido usado con la gracia de Dios para el servicio en la obra. Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros el Evangelio de gracia, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, que es el Evangelio de la gracia. Es la gracia de Dios en el Evangelio. La Biblia enseña entonces que hay condenación sobre las personas que rechazan el Evangelio de la gracia. Juan 3:18 dice, el que en él cree, o sea, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 2 Corintios 6:1, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Está hablando Pablo allí, que no recibamos en vano la palabra de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Que estemos atentos, que no descuidemos, como lo va a decir más adelante, Hebreos 12:15-25. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto,
en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia, hablando del Espíritu Santo. Hebreos 12:15 dice, mirad, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hablando de perder la gracia de Dios, de que esa persona pierda la salvación, deje de ser salvo. Y Hebreos 12:25, en esta advertencia que da también Hebreos aquí, que da varias advertencias sobre la persona puede salirse del camino de Dios, perder la salvación, caer en apostasía. Hace esta advertencia en Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, está hablando de Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, que es Jesucristo. Hace esa comparación y termina diciendo, porque Dios es fuego consumidor. Amén. El punto número 7, lo que no es la gracia de Dios. Una breve comparación entre lo que es la ley y la gracia, que está muy bien explicado en Gálatas, en el libro de Gálatas. A los Gálatas, Pablo allí lo explica, es bueno estudiarlo. La ley es antes que viniera la gracia, existió la ley era un pacto de obras. La Biblia dice que bajo el pacto de la ley, el perdón y la salvación se obtenían por medio de las obras, aunque esto era imposible, y a no ser por la gracia de Dios, aún bajo la ley, nadie hubiera sido salvo. La ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, dice Gálatas 3:12. Nadie podía cumplir todos los preceptos de la ley, solo Jesucristo los cumplió. Nadie podía vivir bajo la ley porque nadie podía guardar o obedecer la ley en su totalidad. Si guardabas toda la ley, pero fallabas en una cosa, te hacía culpable toda la ley. En contraste, la gracia no es un pacto de obras, sino de fe. Santiago 2:10, por ejemplo, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, la limitación de la ley son que no puede justificar, no puede dar vida, no puede suministrar el Espíritu Santo, no puede dar la espiritualidad, el crecimiento espiritual, no puede perfeccionar o de manera permanente borrar el pecado, como dice Hebreos 7:19. Y esas son las limitaciones de la ley, y por la cual pues la gracia supera todo ello y podemos tener salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Lo que no es la gracia de Dios, lo que puede hacer la ley es generar maldición, como dice Gálatas 3:10-12, produce muerte espiritual, trae condenación, hace que el pecado sea revelado, como lo explica Pablo en Romanos 7, versículo 7-13, explicando allí que por la ley conoció el pecado, declara al hombre culpable, mantiene al hombre atado al pecado y a la muerte. Ahí usted tiene las citas bíblicas para que la busque, no voy a tener mucho tiempo acá. El propósito de la ley es proveer un patrón de justicia y rectitud, revelar la santidad y la bondad de Dios, identifica el pecado y revela al hombre su condición y nos lleva a Cristo, como Pablo lo explica en Gálatas 3:24. La ley, la gracia versus la ley, desde los tiempos de la iglesia primitiva, pues han existido problemas con el evangelio de la gracia. En el tiempo de la iglesia primitiva, muchos judaizantes querían seguir viviendo bajo los preceptos de la ley, pues no habían entendido el verdadero significado de la gracia. Lo peor del caso era que también querían hacer que los gentiles que ponían su fe en Cristo guardaran también la ley de Moisés como ellos. Y se les era difícil a ellos entender que eran libres solamente en Cristo, de tener fe en Él. Estaban acostumbrados pues a recibir la justificación por medio de las obras y le parecía muy sencillo o imposible ser salvo solamente con creer en Jesús. Entonces en Hechos 15 se hace el primer concilio cristiano, el primer concilio de la iglesia cristiana, está en Hechos capítulo 15, para resolver la falsa doctrina de los judaizantes, las cuales pues querían imponer a los creyentes gentiles a que la guardaran, como dice Hechos 15:11. Entonces a que si fuera llevada a ellos y le explicara.
Hechos 15. Del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Luego habla Jacob y concluyen en el versículo 28 y 29 cuando escriben la carta. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Se despiden allí de la carta. Entonces era algo que tenían que definir, lo definieron allí, de que no somos salvos por obras, ni tenemos que hacer las obras o los rituales del judaísmo para poder ser salvos, que es lo que enseña la falsa doctrina mesiánica, y que tienden a llevar a los cristianos a que se vistan como los judíos, usen la kippah, oren como los judíos, en fin, hablen como ellos, porque si no, y que Pablo inclusive lo explica en Colosenses 23. Hoy día el concepto de la gracia es para algunos difícil de entender, sigue siendo difícil porque piensan que tienen que hacer algo además de creer para poder salvarse. Y muchos llegan a ser creyentes y entonces se esfuerzan es por servir en la obra de Dios, por hacer cosas, actividades, creyendo que entre más cosas hacen, pues por eso van a recibir salvación. Y pues están equivocados. Permítame grabar este audio y abrir un nuevo audio. Nos quedan 3 minutos de esta sesión para abrir una nueva sesión. Estén pendientes por si se cae la sesión y volver a ingresar. Continuamos entonces en la lámina número 17. Decíamos que hoy en día el concepto de la gracia es para algunos difícil de entender porque piensan que tienen que hacer algo además de creer para poder salvarse. Entonces, muchos enseñan inclusive no solamente hacer actividades, servir, sino también evangelizar o predicar o ganar almas. Como hay pastores que enseñan es que el fruto que habla la Biblia, que tienen que dar fruto y les habla de fruto y les habla de que tienen que ganar almas y llevarlas a la iglesia para poder tener gracia delante de Dios, ser salvos. Y no es así porque cuando la Biblia habla de fruto en cada una de sus enseñanzas, en Juan 15, en la higuera que no tenía frutos, el Señor está hablando es del fruto del carácter de Cristo. Crecer a la estatura de varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Habla siempre del fruto, no habla, exacto, el fruto es el carácter de Cristo, crecer al carácter de Cristo, que se muestre, podamos dar testimonio del carácter de Cristo con el fruto del Espíritu, que nos habla Gálatas 5, 22 y 23. Ese es el fruto que debemos dar principalmente, y al dar ese fruto, pues vendrán las obras, que es resultado del fruto, el resultado del testimonio, así como una vid da fruto, da uvas. El resultado, por supuesto, de esas uvas va a ser un jugo sabroso de uvas. Y así es, por supuesto, en el creyente también. Si no damos frutos, pues seremos cortados. Las ramas que no dan frutos son cortadas, se secan y son echadas al fuego. Y ese es el fruto del cual nadie habla ni explica, y resulta que es pues perder la salvación. ¿Por qué? Porque la persona realmente no ha nacido de nuevo, no ha entendido 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas, pues debemos entonces
dar fruto de acuerdo al Evangelio de la gracia. Cuando no se entiende el verdadero concepto de la gracia, el hombre en su mente humana siempre tratará de ayudarse en su salvación por medio de obras. Pablo enseña en Gálatas 5:14, porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que es el mandamiento nuevo que dio el Señor, por la cual conocerán que somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Entonces el espíritu legalista sigue vivo en muchos grupos de cristianos en este tiempo. La